Jaime. Bueno, buenas noches a todos. Ahora vamos a concluir este ciclo de conferencias sobre profecías cristianizadas, que en realidad, bueno, el nombre de profecías cristianizadas pues, es un poco sobrante. Todo el Nuevo Testamento es una cristianización del Antiguo, es una interpretación cristiana del Antiguo. Y en general se puede decir que para un judío la lectura cristiana que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento es una barbaridad en general. Eh, yo titulé Profecías Cristianizadas, digamos, para recuperar algunas de las profecías de los profetas, valga la redundancia, porque hay profecías que no están en el libro de los profetas. Pero para rescatar algunas profecías de los profetas, que tuvieron cierta, o más bien mucha repercusión en la teología del Nuevo Testamento. Entonces tomé seis profecías. Las dos primeras fueron de Isaías, ¿verdad? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que fue retomada en el Nuevo Testamento solamente por San Mateo, ¿verdad? Para fundamentar en el Antiguo Testamento que la Virgen María era precisamente virgen cuando nació Jesús. También esa afirmación la tiene Lucas en al principio de su Evangelio. eh, También la Mateo y Lucas. Marcos y Juan no tienen esa afirmación, ni ningún otro autor del Nuevo Testamento, solamente Mateo y Lucas. Pero Lucas no hace referencia como fundamento de esa realidad, de ese hecho histórico, que él constata que es la virginidad de María cuando nació Jesús. No recurre a, Ay, este, santo. no recurre a la profecía de Isaías. La siguiente profecía que tomé Isaías fue la del siervo sufriente, que también fue, digamos, modificada en su sentido, porque Isaías 7:14, que habla de la Virgen concebida, pues no se refiere la profecía en sí misma, ni siquiera a una virgen, y no habla de una seña de que una mujer va a concebir milagrosamente. La profecía no habla de eso, así se reinterpretó en por San Mateo. Lo mismo pasa con la profecía del siervo sufriente, que es de una trascendencia infinitamente mayor a la trascendencia de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es la profecía que habla de que por la sangre de un ser humano toda la comunidad va a ser perdonada de sus pecados. Esa profecía, digamos, está en el segundo Isaías, eh, y también es una lectura cristiana, acomodaticia, digamos, por decirlo menos, porque la profecía en sí misma, pues no habla de una víctima sacrificial cuya sangre perdone los pecados de los demás. Eso era impensable en el judaísmo. Y la profecía en sí misma no habla de eso, hay- aunque así se tomó en el cristianismo. Y ya hablamos de eso en aquella conferencia. Las siguientes dos conferencias fueron las de la semana pasada sobre la nueva alianza, que quiere decir que Dios iba a proponer, o tenía en su mente, en su corazón, proponer una nueva alianza al pueblo de Israel, una alianza no como la anterior, no como la alianza hecha por medio de Moisés, que consistía en que Dios ofrece una ley y con la ley ofrece o exige el cumplimiento de esa ley, a cambio de lo cual el pueblo va a tener la protección de Dios, ¿no? Yo seré tu Dios si tú cumples con la ley. Esa ley de toma y da acá, o sea, toma esto, pero da para acá aquello, eh, deber y cumplimiento, eh, es un fracaso, ¿no? Es un fracaso. Yo ponía el ejemplo de las relaciones familiares, ¿no? Si los padres dicen a su hijo, este, te damos tal cosa si haces tal cosa, y si no la haces, no te la damos, y hasta la medida que lo hagas, te damos
la medida de la recompensa. Y los primeros que terminan rompiendo esa alianza son los padres, porque mucho más allá de las alianzas está el amor. Y el amor tiene muchas consideraciones que, digamos, que la ley no puede tener. Pero lo mismo acontece entre Dios y su pueblo. Entonces, esa alianza de Dios con su pueblo llevó a Dios a castigar al pueblo, ¿verdad? El pueblo vivió prácticamente castigado, de una opresión a otra, diferentes pueblos, pero prácticamente pasaba de manos de, de un pueblo a otro, Israel, o Canaán, la tierra de Canaán, o el pueblo de Israel, o Judea, como quieran llamarlo. Eh, y entonces ya Jeremías y su contemporáneo, tal vez un poco posterior a Ezequiel, Jeremías acá en Jerusalén y Ezequiel en Babilonia, anunciaron una alianza fundamentada en, en la misericordia de Dios. ¿Ya está? No especificaron cómo iba a ser esa alianza, cuál iba a ser, cuáles iban a ser los detalles, los artículos de esa alianza, pero anunciaban pues que iba a ser una alianza fundamental en el amor. Dios había escogido a un pueblo y haría prácticamente gratuitamente que el pueblo se adhiriera a su Dios. Eh, y esa nueva alianza pues, fue tomada, pero como agua en el desierto por la esponja del cristianismo, ¿verdad? Eh, Dios ofrece en Jesucristo una nueva alianza, que es superior a la antigua porque está fundamentada en la misericordia y en el amor de Dios. En estricto sentido, también la primera alianza está fundamentada en el amor de Dios, porque Dios no escogió ni salvó a su pueblo, porque el pueblo hubiera sido muy bueno y hubiera cumplido una alianza que todavía no estaba establecida. Dios liberó y escogió a su pueblo simplemente por amor. De manera que también la antigua alianza estaba fundamentada en el amor, pero bueno, ya hablamos de eso la semana pasada y hoy voy a hablar de dos profecías que están en el libro del profeta Daniel. Las dos son muy trascendentes teológicamente para el Nuevo Testamento. Y entonces, sin más preámbulo, empiezo. Les voy a compartir un texto así de simple y de salvaje, un texto eh, que es Daniel 7, todo el capítulo 7 de Daniel. Lo vamos a leer todo porque no es tan complicado. ¿Vale? No es tan complicado si se lee despacito, ¿verdad? Si se lee de un jalón el libro del profeta Daniel, pues sí termina uno indigestado y sin entender gran cosa. Pero si lo lee uno despacio, como vamos a leer este capítulo 7, no es tan complicado. Esta primera profecía es sobre el Hijo del Hombre o el Hijo de Hombre, ¿verdad? Que Jesús utilizaba mucho para referirse a sí mismo. Jesús habló de sí mismo en tercera persona con mucha frecuencia, autodenominándose el Hijo del Hombre. Ustedes recordarán que cuando va a Jerusalén, le hace a sus discípulos tres anuncios de que va a morir en Jerusalén y que va a resucitar. Y en esos tres anuncios dice, el Hijo del Hombre va a Jerusalén, va a ser juzgado, va a ser condenado, va a ser crucificado y al tercer día resucitará. Está hablando de sí mismo, pero habla en tercera persona como el Hijo del Hombre. Y entonces Jesús se autodenominó, fue un título que a Jesús le gustaba utilizar para referirse a sí mismo. Y ese título procede del profeta Daniel y precisamente del capítulo 7 del profeta Daniel. Y lo vamos a leer para explicarnos por qué Jesús utilizó para sí mismo ese título, es decir, se apropió de esa profecía. Bueno, vamos a leer el texto. La primera parte son los primeros 8 versículos que habla de las cuatro bestias. Esa es una parte apocalíptica de Daniel. Daniel en realidad no es un profeta. Los primeros 6 capítulos son
son capítulos de sabiduría, no son profecía. Más bien hablan de un sabio, así como José en la corte del faraón de Egipto que llega a ser vicefaraón, así también Daniel en la corte del rey de Babilonia. Los primeros 6 capítulos y los capítulos 7 a 12 son más bien apocalípticos, por eso son difíciles de entender, pero vamos a leerlo despacio. La lectura básicamente está en los versículos 1 a 8. Ahí está la visión apocalíptica. Lo demás es explicación, ya lo veremos. El primer año de Belsasar, rey de Babel, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño, las visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Es una visión, ¿no?, que tiene Daniel. Daniel tomó la palabra y dijo: estaba mirando y en mi visión nocturna, y yo, 4 vientos del cielo irrumpían en el gran mar, y 4 bestias enormes diferentes una de otra surgían del mar. 4 bestias, podemos hablar de los 4 puntos cardinales que surgen del mar. La primera era como un león, tenía alas de águila. Es difícil imaginarlo, pero era como un león con alas de águila. Seguí viendo hasta que sus alas fueron arrancadas, levantada del suelo y puesta sobre 2 patas, como humano, y se le dio un corazón humano. Es la visión, imagínensela como quieran. Y otra, una segunda bestia, parecida a un oso. Recuerden que está surgiendo del mar, más o menos de los 4 puntos cardinales. Parecida a un oso, se paró en uno de sus lados. Tenía 3 costillas en su hocico, entre sus dientes. Le dijeron: levántate, come mucha carne. Después de esto estuve viendo yo otra como leopardo, que tenía 4 alas de ave en su dorso, y la bestia tenía 4 cabezas. Es más difícil de imaginar. Se le dio el gobierno. Después de esto estuve viendo en las visiones de la noche y yo una cuarta vez. Entonces la primera es como un león, etcétera. La segunda es como un oso. La tercera es esta que tiene 4 cabezas y 4 alas en su dorso. Y la cuarta es una bestia temible y terrible, extremadamente fuerte, con enormes dientes de hierro, que come, tritura y con sus patas destroza al instante. Era diferente de todas las bestias anteriores a ella, tenía 10 cuernos, ¿verdad? Es hasta ahora lo único que nos ha dicho. Estaba considerando sus cuernos y otro cuerno pequeño se levantó entre ellos. Pues estamos hablando de la misma bestia, de los cuernos de la misma bestia. Y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de los anteriores. Y ese cuerno tenía un ojo como los ojos humanos y su boca profería grandezas. O sea, el cuerno tiene ojos y tiene boca, dice grandezas. O tal vez el cuerno tiene ojos y la boca del animal aquel que no se ha dicho qué es, que tenía 10 cuernos, profería grandezas, es decir, insultos. Esta es la visión, ¿verdad? Son 4 bestias. Sigo leyendo el texto, porque aquí se rompe la visión y luego las va a relacionar las 2 visiones. El anciano y el hijo del hombre. Estuve viendo hasta que unos tronos fueron colocados y un anciano de día se sentó. Sí, un anciano, ¿verdad? Está en un trono. Su ropa era tan blanca como la nieve y el cabello en su cabeza como lana limpia. Su trono una llama, sus ruedas de fuego ardiente. Entonces, el trono en el que él se sienta son de fuego ardiente, es un viejo, etcétera. Está claramente indicado que es Dios, ¿no? Un río de fuego procedía y fluía delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban de pie ante él. Ya está claro que se trata de la corte celestial y de que este Señor es Dios. Se sentó el tribunal, porque había tronos, ¿verdad? Y se abrieron los libros de las obras de las personas. Estaba viendo a causa de la voz de grandes palabras que decía el cuerno. Aquí ya se regresó a la visión del cuerno, ¿verdad? Está describiendo al anciano, que es Dios, y en el juicio, con millones ahí alrededor de él.
Pero él se regresa al cuerno aquel de la bestia, de la cuarta bestia. Estaba mirando, pero estaba viendo a causa de la voz de grandes palabras que decía el cuerno. Recuerden que decía grandeza. Estaba mirando hasta que la bestia fue muerta. Ah, bueno, esta bestia fue muerta y destruido su cuerpo y entregado para ser quemado en el fuego. Aquí regresó, ¿no? A la visión anterior. Quitaron su gobierno al resto de las bestias, sí, porque eran cuatro bestias, ¿verdad? Que tenían como el gobierno, porque eran para comer mucha carne, para destruir, etc. Y entonces muere la cuarta bestia y le quitan el gobierno a las otras tres bestias. Sus vidas habían sido prolongadas hasta el tiempo y el momento. Estaba mirando en las visiones de la noche y aquí parece que regresa otra vez con el anciano, ¿verdad? Estaba mirando en las visiones de la noche y yo, con las nubes del cielo venía un como hijo de hombre. ¿No? Lo describe así, era algo así parecido. Como hijo de hombre, pues un ser humano. Eso quiere decir hijo de hombre. No que hubiera nacido de un varón, sino que hijo de hombre, pues es un ser humano, ¿no? La expresión en hebreo es que bar enosh o enash. Como, como, bar, hijo de enosh, como hijo de ser humano. Es lo que dice en el hebreo, como hijo de hombre. Y este hijo de hombre, como hijo de hombre, o podríamos decir como ser humano, era una persona como ser humano, llegó hasta el anciano de días, el viejito que estaba en el trono, ¿verdad? Y entonces el hijo del hombre llega hasta él y a este hijo de hombre le fue entregado el gobierno, el honor, el reino y todos los pueblos, naciones y lenguas lo honraban. Su gobierno es un gobierno eterno que no pasará y su reino no será destruido. Ah, bueno, entonces ustedes entienden claramente por qué se atribuyó esta profecía a Jesús, ¿verdad? Eh, Porque le fue entregado el gobierno. Aquellas cuatro bestias que habían, digamos, tenido el gobierno, que habían tenido el poder sobre los seres humanos, ahora murieron, se les quita el poder y se le entrega al Hijo del Hombre, ¿verdad? Esa es la visión de Daniel, ¿verdad? Claro, interpretada cristianamente, pues ya está Jesucristo, sí, pero lo primero, antes de hacer la interpretación cristiana, es que quiso decir de qué está hablando el autor, ¿verdad? Y él mismo no lo explica, ¿verdad? En los versículos 15 a 28, el mismo Daniel interpreta esa visión. Entonces, fíjense la interpretación. En cuanto a mí, Daniel, se turbó mi espíritu en mi interior y las visiones de mi cabeza me aterraron. Me acerqué a uno de los que estaba de pie. Recuerden que había millones ahí de pie, junto al trono de Dios. Y le pregunté la verdad sobre todo eso. Me dijo y me reveló la interpretación de las cosas. O sea, ahí viene la interpretación. Estas bestias enormes son cuatro, son cuatro reyes que se levantarán sobre la tierra. Ah, mira, son cuatro reyes, tiranos. ¿Eh? Pero recibirán el reino los santos del Altísimo, poseerán el reino eternamente por los siglos de los siglos. Sí, está bien. Los cuatro reyes pierden el poder y el poder pasa a los santos del Altísimo. A ver, los santos del Altísimo poseerán ellos el reino eternamente por los siglos de los siglos. Oye, Javier, pero antes en la visión era un hijo de hombre el que recibe el gobierno, el honor, el poder y ta. Sí, pero ese hijo de hombre, ahora acá, pues son los santos del Altísimo. Ya es en plural. ¿Ven la diferencia? Ya como que no concuerdan las visiones, porque al Hijo del Hombre se le da todo el poder, etcétera, pero aquí dice que son los santos del Altísimo los que recibirán el reino. Pero Daniel está impactado con la bestia, con la cuarta, que tiene 10 cuernos y que el cuerno se cae, y sale otro cuerno y que tiene un ojo y que dice barbaridades.
Entonces quise saber la verdad sobre la cuarta bestia, que era diferente de las otras, muy temible, cuyos dientes eran de hierro y cuyas uñas de bronce, que comía, trituraba y destrozaba los restos con sus pies, y sobre los 10 cuernos que estaban en su cabeza, después de los cuales despuntó otro y cayeron 3 de los santos. Todo eso que había visto antes. Este cuerno que tenía ojos y una boca que decía grandezas y que parecía más grande que los compañeros, que los otros 3 monstruos o bestias. Estaba viendo y ese cuerno hacía la guerra contra los santos. Ese cuerno hacía la guerra contra los santos que son los que van a recibir el poder y el reino después. Pero aquí el cuerno ese lucha contra los santos y los vence. ¿Pero qué es el cuerno? Pues ya sabemos que las 4 bestias son 4 reyes, ¿verdad? Pero este cuarto tiene 2 cuernos y ese último cuerno hace la guerra contra los santos y los vence. Hasta que llegó el anciano de días e hizo justicia a los santos del Altísimo. Entonces el anciano de días es Dios, es este de que habla acá, ¿verdad? Dios que está sentado en el trono y el anciano de días, aquí es el, el que eh, ay, y llegó el anciano de días e hizo justicia a los santos del Altísimo. Aquí ya no se habla del Hijo del Hombre, sino los santos del Altísimo. Y llegado el momento, los santos tomaron posesión del reino. Esto está claro que aquí el plural, los santos, es lo que en la visión era el Hijo del Hombre, porque al Hijo del Hombre le fue entregado el gobierno, el honor, el reino, y eso es un reino eterno. Bueno, pero acá no dice eso. Dice que los santos poseerán el reino y que, llegado el momento, es que el cuarto cuerno estaba asolando a los santos del Altísimo, pero llegó el anciano de días, se le quitó el poder a la cuarta bestia y los santos tomaron posesión del reino. Dijo así la persona que le está explicando a Daniel. La cuarta bestia será un cuarto reino que estará en la tierra. Esto ya nos lo había dicho. Será diferente de los otros reinos y devorará toda la tierra, la aplastará y la triturará. Sus 10 cuernos del reino son 10 reyes. La bestia es un rey y es un reino, perdón, es un reino. Y sus cuernos son 10 reyes de ese reino. Mm. Y después de él se levantará otro. O sea, surge un cuerno y después sale otro. Será diferente de los anteriores. Derribará a 3 reyes, a los 3 cuernos anteriores, ¿ven? Porque es la cuarta bestia todo esto, que tiene 10 cuernos. Cuando surge este reino, derriba a 3 reyes, o sea, derriba a 3 reyes. Proferirá palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Entonces, bueno, se nos aclara. Este cuarta bestia es un reino que va a atacar a los judíos. Pero este reino que va a atacar a los judíos va a estar constituido de 10 reyes, claro, no al mismo tiempo, sino uno después de otro. Pero va a surgir uno que va a derrotar a los 3 anteriores y que va a atacar directamente oprimirá a los santos del Altísimo, a los judíos. Querrá cambiar las fiestas y la ley, evidentemente, de los judíos. En su mano serán puestas durante un tiempo y tiempos y medio tiempo. Serán puestos en manos de los santos del Altísimo. Se sentará el tribunal y su gobierno para destruir y para matar, perdón, y su gobierno para destruir y para matar será quitada para siempre, ¿no? La realeza, el gobierno, la grandeza de los reinos bajo todos los cielos se dará al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los gobiernos serán suyos y le honrarán y le obedecerán. ¿A quién? Pues a los santos del Altísimo. Su reino será eterno.
eh, el reino de los santos del Altísimo será eterno. Todos los gobiernos serán suyos y le honrarán y le obedecerán. Bueno, este texto puede ser utilizado por los judíos para decir, ya ven como todos los reinos tienen que obedecernos. Es lo que dice aquí. Recibirán el reino los santos del Altísimo, poseerán el reino eternamente. El Hijo del Hombre le fue entregado el gobierno, el honor, el reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo honraban. Su gobierno es un gobierno eterno. Bueno, pero acá habla del Hijo del Hombre, mientras que acá, en la explicación, ya no se trata del Hijo del Hombre, sino los santos del Altísimo, ¿verdad? Entonces, ya está, bueno, su reino será un reino eterno, todos los gobiernos serán suyos y le honrarán y le obedecerán. Hasta aquí el fin de la narración. A mí, Daniel, me turbaron mucho estos pensamientos y cambió mi semblante, así que guardé el asunto en mi corazón. En resumidas cuentas, esta profecía se basa en una visión. Las cuatro bestias, que son cuatro reinos, el último reino, el cuarto, está compuesto de 10 reyes, pero habrá un rey de esos 10 que va a ser especialmente odiador de los judíos, ¿verdad? Les va a hacer la guerra y todo, pero luego va a llegar el anciano, o sea, Dios, y va a decir, a ver, hasta aquí, y establece el juicio y le da el reino a los judíos, a los santos del Altísimo, a los suyos. Sí, nada más que en la primera parte, cuando presenta la visión, habla de un hijo de hombre, ¿verdad? Como si fuera un singular, una persona. Mientras que aquí, acá habla de los santos del Altísimo, o sea, el pueblo de Israel, y los judíos. Podríamos interpretar esta profecía en sí misma como si el Hijo del Hombre fuera una personificación del pueblo judío. Sí, así se puede interpretar. El Hijo del Hombre, pues es como un Hijo de Hombre y es la personificación del pueblo judío. Podríamos pensar en el arcángel Miguel. El arcángel Miguel era el protector y también el representante del pueblo judío. Entonces podríamos pensar que el Hijo del Hombre es el arcángel Miguel, porque aquí dice como un hijo del hombre, no un hijo, no un ser humano, sino como ser humano. Entonces podríamos pensar que es el arcángel Miguel, que es la personificación del pueblo judío, porque después la profecía ya no habla del Hijo del Hombre, sino habla siempre en plural de los santos, de los hijos del Altísimo, ¿verdad? Que van a tomar el reino, pero para siempre. Bueno, esa es la profecía de Daniel, que Daniel se quedó turbado, pero bueno, se quedó turbado y a lo mejor no entendió, pero ya lanzó la profecía. Ahí está. Profesor, Lectura cristiana. Sí, hola, una sí, pregunta. ¿No, me escucha bien? Sí, sí, sí. sí. Mire, al principio yo entendí de que una persona le está narrando esta visión a Daniel. ¿Es correcto? A ver, otra vez. Al principio está hablando una tercera persona narrando la visión a Daniel. O sea, Daniel no la tuvo directamente. Es mi pregunta. ¿La tuvo directamente o se la Sí, narró otra persona? no, se la está explicando, porque él estuvo viendo, ¿verdad? Él vio, ¿verdad? Escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Estaba mirando en mi visión, o sea, está hablando Daniel de lo que él vio, de su visión, Ajá. ¿verdad? Estuve viendo a pero luego me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad sobre todo eso, y me dijo y me reveló la interpretación. Entonces, Daniel Dentro, tuvo la de, visión. ok. Dentro de la misma visión, una persona le dio la Eh, interpretación. exactamente, Ah, uno de los ahora, ángeles de Dios. uno de los ángeles de Dios. Usted nos está dando varias, como explicaciones sobre el mismo texto, interpretaciones, por decirlo así, en donde hacen referencia a Jesús, que así es como se interpreta,
y posteriormente a los santos del reino, que se asumen a sí mismos que son los israelitas. Pero a veces me pongo a pensar como que todo está muy narrado y de alguna manera acomodado para que ellos mismos se sientan que son los que van a heredar el reino, por lo que yo entendí. Ah, bueno, sí, No, sí. no será que se refieren a otros, pero lo asumen como a sí mismos los herederos, los israelitas. Bueno, Esa es una ah, pregunta. bravo por esa pregunta y esa observación. Aquí no hemos, yo hice alguna alusión al Nuevo Testamento, pero en toda la lectura no hablamos del Nuevo Testamento. Aquí estamos hablando del texto de Daniel 7. El libro de Daniel se escribió 150 años antes de Cristo. Es de los últimos libros del Antiguo Testamento que se escribe. 150 antes de Cristo. Y entonces Daniel tiene una visión, tiene la de las bestias, luego la del Hijo del Hombre y el anciano, y las plasma, ¿verdad? Y luego está plasmada el Hijo del Hombre y el anciano. Y luego en la interpretación resulta que el Hijo del Hombre no es una persona, sino es claramente el pueblo judío. ¿Por qué? Pues es la época en que el pueblo judío era perseguido a muerte por un rey de los Seleucidas llamado Antíoco IV, el cuarto de los Antíocos. Ese rey persiguió a los judíos y quiso suprimir el culto judío, ¿verdad? Hacer digamos, de Israel un pueblo eh, helenista, griego de religión. Y entonces había muchos mártires, había persecución religiosa en contra de los judíos. Bueno, en ese ambiente de persecución surge la esperanza en que algún día Dios va a venir a hacer justicia a los judíos. Entonces, este cuarto cuerno maldito, que es un rey maldito que odia a los judíos y los quiere aniquilar, genocidar, este va a ser derrotado por Dios, por el anciano, ¿verdad? Y entonces se va a presentar el Hijo del Hombre y el reino se va a entregar al Hijo del Hombre. Sí, nada más que cuando le explican esta visión a Daniel, es el anciano, sí es Dios, y es el que va a intervenir y va a derrotar a aquel rey malvado, pero va a entregar el reino no a una persona, sino al pueblo. Por eso, en el mismo texto de Daniel 7 surge la interpretación del texto, surge la interpretación de la visión. El Hijo del Hombre no es una persona, es el pueblo judío. Esto no lo digo yo, lo dice el texto. Por eso les pongo ahí con rojo, ¿verdad? El reino lo recibirán los santos del Altísimo. Los santos tomarán posesión del reino. Todo esto es la explicación. Los santos del Altísimo recibirán. Eso lo dice el mismo texto, ¿verdad? Claro, al principio habla de una persona, un hijo del hombre, pero luego nos explica que ese hijo del hombre es el pueblo. Por eso yo digo, pues si es una persona, puede ser la persona que representa o simboliza a todo el pueblo. Y esa persona puede ser Miguel, el arcángel Miguel. Pero hasta aquí no hemos hablado del Nuevo Testamento. Ese es el sentido del texto, ¿verdad? En época de persecución, de exterminio, los judíos ya no pueden soportar más, ¿verdad? Y en esos momentos Daniel les dice, sí, pero yo tuve una visión. Este rey va a ser derrotado y no va a ser derrotado por los judíos, va a ser derrotado por Dios. Y Dios va a ser el que dé el poder a los judíos. Esa es la interpretación de la profecía o de la visión que tuvo Daniel, que se da ahí mismo en el capítulo 7 de Daniel. Y ahora les voy a leer Marcos, tres textos de Marcos, cada uno es de un versículo o de dos versículos, que hablan del Hijo del Hombre y ustedes los van a recordar. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Jesús entonces comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, que sería rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían, pero que resucitaría a los 3 días. Ya ven cómo Jesús hablaba de sí mismo
en tercera persona como el Hijo del Hombre y que tenía que ir a Jerusalén y allá ser matado, pero que a los 3 días resucitaría. Un capítulo después, dice Marcos, se fueron de allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. La misma enseñanza, predicción de su muerte. Y un capítulo más adelante dice, mientras, el mismo Marcos, capítulo 10, versículo 32. Mientras subían camino de Jerusalén, Jesús iba adelante de sus discípulos. Ellos estaban asombrados y aunque lo seguían, tenían miedo. Otra vez reunió Jesús a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ya ven que subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos y se burlarán de él. Le escupirán, le azotarán y matarán, pero después de 3 días resucitará. Bueno, ya les mostré, pero ustedes recordaron que no solamente Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ponen a Jesús hablando de sí mismo como el Hijo del Hombre. Es muy llamativo que en Marcos, cuando Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, se está hablando de su muerte y su resurrección en Jerusalén, ¿verdad? Y entonces, quién es el Hijo del Hombre? Bueno, pues, para los autores del Nuevo Testamento, el Hijo del Hombre es Jesús, ¿verdad? Sí, sí, pero el Hijo del Hombre se refiere a la profecía de Daniel 7. Y en Daniel 7 el Hijo del Hombre es el pueblo judío. ¿Verdad? Y en el Nuevo Testamento Jesús se apropia ese título para sí mismo como persona. Pero a ver, vamos relacionando la profecía y la, digamos así, realización de la profecía de Jesús. Jesús es una persona que va a sufrir. ¿Qué está pasando aquí con el pueblo de Israel en la profecía? Está sufriendo. Son las 4 bestias y el cuarto especialmente tiene un rey que es perseguidor y que está masacrando a los judíos. ¿Qué pasa luego? Viene el anciano de días y viene el Hijo del Hombre a quien se le da el poder. A, a Jesús. ¿Qué tal si Jesús dice, bueno, yo soy ese Hijo de Hombre que es atacado por Satanás, que es destruido, que es escupido, que es masacrado, pero a los 3 días voy a resucitar, ¿verdad? Y entonces me va a ser entregado a mí, Jesús, todo el reino, el poder y la gloria, a mí, Jesucristo, ya no al pueblo judío. Ah, entonces Jesús en el Nuevo Testamento se asume a sí mismo como el Hijo del Hombre, pero como una persona. No asume la profecía como la profecía misma lo explica, que no es una persona, sino los santos del Altísimo, es decir, el pueblo judío. Pero el pueblo judío aquí en la profecía está sufriendo mucho y tiene esperanzas de que Dios cambie su situación. Bueno, en el Nuevo Testamento, Jesús asume la profecía, pero en su persona, no en el pueblo de Israel. En la misma circunstancia, Jesús es perseguido a muerte, de hecho es matado, es asesinado, ¿verdad? Pero él va a resucitar. Y entonces se le dará el reino, el poder y la gloria a él, ¿verdad? Entonces ahí tienen esta primera profecía, que está basado en Daniel 7, ¿verdad? Porque ningún otro texto de Daniel habla del Hijo del Hombre, no, solamente Daniel 7. Ninguno de los profetas, ni antes ni después bueno, después de Daniel ya no hubo profetas, ninguno habla del Hijo del Hombre, ¿verdad? Solamente, bueno, en el libro de Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel a cada rato, tú hijo de hombre, como diciéndole, tú ser humano, ¿entiendes? Pero una profecía como esta, una visión del fin del mundo, que aquí no habla del fin del mundo. ¿Por qué no es el fin del mundo?
porque los santos toman posesión del reino y van a tomar posesión del reino para siempre. Entonces no es el fin del mundo, es la entronización del pueblo judío como gobernador de todo el mundo. Eso habla la profecía. Pero Jesús la identificó en su sola persona. Voy a hablar ahora de la otra profecía porque está relacionada con esta. La otra profecía está en el libro, en el capítulo 12 de Daniel, y son nada más 3 versículos. No los voy a atormentar con un capítulo entero. Son 3 versículos y hablan de la resurrección. Es una profecía en la que Daniel habla de la resurrección. Oye, Javier, pero la resurrección la inventó Jesús. No, no. Jesús no inventó la resurrección. La resurrección la aceptaron, fue aceptada por los judíos desde el libro de Daniel, desde 150 años antes de Cristo. Ahora bien, no todos los judíos aceptaron la resurrección. Muchos judíos no la aceptaron. En tiempos de Jesús había judíos que aceptaban la resurrección desde 150 años antes y había judíos que no la habían aceptado, ¿verdad? Pero Daniel es el primer autor, el primer profeta y el único. Este es el único texto del Antiguo Testamento de los judíos que habla de la resurrección. Es el único. Hay otro texto que habla de la resurrección, es el segundo libro de los Macabeos. Sí, pero ese libro lo aceptan los católicos, pero no lo aceptan los judíos ni los protestantes. Por eso dije, este es el único texto de la Biblia del Antiguo Testamento judío que habla de la resurrección. Y a propósito, ese libro, Dos Macabeos, fue escrito al mismo tiempo que es de la mitad del siglo II antes de Cristo. Bueno, pero vamos a este texto de Daniel 12. En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que cuida a los hijos de tu pueblo. Por eso yo les decía que Miguel puede ser el hijo del hombre de Daniel 7, porque es el gran príncipe que cuida a los hijos. Es como el cuidador, el representante, el encargado de Israel. Cada nación tiene un ángel. Bueno, pues así era una visión antigua, ¿no? Y Miguel era el ángel protector de Israel. Por eso el Hijo del Hombre pues, puede ser la representación del pueblo de Israel, del pueblo judío. En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que cuida a los hijos de tu pueblo. Será el tiempo de angustia como no hubo desde que había gente hasta el tiempo aquel. En ese tiempo escapará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Pero entonces ya no está hablando de un reino en este mundo, sino que es el juicio final, los que se encuentren inscritos en el libro, ¿verdad? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. El verbo es kitz, que quiere decir despertarse. Entonces, el griego dice anastesontai, que tiene la preposición aná, que quiere decir hacia arriba, y el verbo histemi, que quiere decir estar. Entonces, anasteson, tal quiere decir eh, se levantarán, se pondrán de pie. Bueno, ¿por qué? Porque la idea es que son los que van a resucitar. Muchos que duermen en el fondo de la tierra se despertarán. Es que no están dormidos en su camita para despertarse cuando suena el despertador. No, duermen en el polvo de la tierra. O sea, están muertos. Y se van a despertar de ahí. Por eso el verbo griego es muy preciso. El que está muerto se levanta, se pone de pie. Ese es el sentido del verbo anasteso. Unos para la vida eterna, otros para el oprobio, el horror eterno. Ahí está el juicio final. Díganme de qué está hablando aquí. Para el oprobio eterno o para la vida eterna. Entonces, los muertos van a resucitar. Unos van a ser premiados con la vida eterna y otros con la chamusquina eterna, el horror eterno. Está hablando del juicio final y está hablando de la resurrección, sí,
¿sí? Es el mismo libro de Daniel. Entonces, fíjense cómo esta visión de Daniel 7 puede interpretarse como el juicio final, pues sí, también. O sea, va a venir el anciano de días, y va a quitarle el poder a los malos de este mundo y le va a entregar al Hijo del Hombre el poder, el reino, etcétera. Y será un reino que no será destruido nunca. Ah, sí, ya no, pero ya no está hablando de un reino en este mundo. Podría interpretarse así. Y si lo interpretamos en sentido colectivo, pues estamos de acuerdo con el capítulo 12, ¿verdad? Lo, el- los santos del Altísimo, pero ya no se refiere a los judíos, sino a todos los que, digamos, eh, cumplieron con Dios. Recibirán el reino, los santos del Altísimo, y poseerán el reino eternamente. Ah, y esta misma interpretación plural parece que hace clic, ¿m?, con lo que dice Daniel 12. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para el propio el horror eterno. Ajá. Entonces el reino ya no es aquí, ¿verdad? Va a venir el anciano de días, se va a sentar en el trono y va a entregar el reino a los santos, ¿sí?, a los que se portaron bien, unos para la vida eterna y otros para el propio eterno. Y ellos ya reinarán para toda la vida. Entonces, leído así el capítulo 7 del Hijo del Hombre, en sentido plural, se puede referir a todo el pueblo santo que va a recibir la resurrección y la vida eterna, ¿verdad? Pero de eso no habla el capítulo 7. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es leer el capítulo 7 a través del capítulo 12. Y es justo, es legal, está bien, porque es el mismo autor unos capítulos más adelante. Y dado que el capítulo 7 deja la sensación de que es un juicio final, es un trono, y es un juicio final, ¿verdad? La ropa era blanca como la nieve. Si Dios es el que viene a juzgar, da la impresión de que es el juicio final. Y luego dice, se sentó el tribunal, se abrieron los libros donde están escritas las obras de los seres humanos. Ah, por tanto es el juicio final. Sí, pero eso no lo dice el capítulo 7, pero parece que lo da a entender, ¿verdad? El que es Dios, el que establece el juicio, se abren los libros y entrega todo el poder al Hijo del Hombre, ¿verdad? Que luego viene interpretado como los hijos del Altísimo. Entonces, digamos que el mismo libro de Daniel, leído junto con Daniel 7, junto con Daniel 12, pues da la impresión de que el Hijo del Hombre son los santos que van a ser premiados con la vida eterna en el juicio final, porque de eso está hablando Daniel 12. ¿Ven? Ahora vamos a hacer una interpretación cristiana de estas dos profecías. Fíjense cómo el cristianismo, en cierta forma, pues es bien práctico, ¿no? Bien acomodaticio. Dice, ah, pues ahí está el Hijo del Hombre. Entonces, el Hijo del Hombre es Jesús, ¿verdad? Jesús es el que sufre, el que muere, pero Jesús va a resucitar y a él se le va a dar el poder para siempre. Y con Jesús vamos a resucitar todos los cristianos buenos, ¿verdad? Vamos a recibir el reino para siempre. Pero ya no es un reino sobre este mundo, y es un reino que es entregado a los cristianos por mediación del primer resucitado, que es Jesucristo. Esta es la interpretación cristiana de este texto. ¿Ven? Aquí, si yo no soy cristiano, si yo me quedo con estos textos de Daniel, no tengo por qué decir que Jesús es el Hijo del Hombre. No cabe, porque según Daniel 7, el Hijo del Hombre es la comunidad de los judíos o de los santos del Altísimo. Según Daniel 12, es los que van a resucitar, los buenos,
para la vida eterna. Los malos van a resucitar, pero para el horror eterno. Y a los buenos se les va a dar el reino. Eso es lo que dice Daniel. Ahora, en el cristianismo se fundamenta, una de las pilares fundamentales del cristianismo es la resurrección, ¿verdad? Jesús aceptó la resurrección de antes, desde siempre. O sea, el cristianismo no se entiende si no hay resurrección. Ojo, el cristianismo sí, perdón, el judaísmo sí se puede entender sin resurrección. De hecho, estos textos, este texto que habla de la resurrección, que les dije que es el primero y el último de la Biblia hebrea que habla de la resurrección, es del 150 antes de Cristo. Sí, todos los grandes personajes del Antiguo Testamento, Moisés, David, Salomón, etcétera, Isaías, Jeremías, ninguno de ellos creía en la resurrección, ninguno. Es hasta Daniel cuando se empieza a hablar de la resurrección, se empieza a aceptar la idea de la resurrección. Eh, pero en cualquier caso es antes de Cristo. Entonces el cristianismo se funda, se puede ser judío sin creer en la resurrección, ya lo había dicho, pero no se puede ser cristiano sin creer en la resurrección. Pablo dice en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, de la primera, dice, si creemos en la resurrección, eh, si creemos en Cristo, nada más para esta vida, si estamos perdidos, somos dignos de compasión y lástima. Pero hay otra vida, ¿verdad? Bueno, para el cristianismo la resurrección es un pilar fundamental, sin el cual no se puede ser cristiano. Para el judaísmo no. Bueno, el cristianismo tomó esta profecía de la resurrección de Daniel como base fundamental, pero además esta profecía la unió con la del Hijo del Hombre, ¿verdad? Jesús es el que sufre por todo el pueblo, ahí está, ¿verdad? Es el Hijo del Hombre que es una sola persona, pero que sufre por todo el pueblo, ¿verdad? Y que resucita y entonces ya se cumple en él, digamos así, la personificación del Hijo del Hombre. Este, ¿Cómo ven? Profesor, es que en el cristianismo, bueno, lo que yo recuerdo del Nuevo Testamento y lo que hacen mucho énfasis los sacerdotes es de que la resurrección es para todos, pecadores y no pecadores, de acuerdo al cristianismo, y que todos se van a salvar. Eso es el argumento de ellos. No, no. La resurrección es para todos, pero unos para la condenación eterna y otros para la vida eterna. O sea, el cristianismo Ah, bíblico, por lo menos, dice, todo el mundo va a resucitar, eso es cierto, pero unos para la chamusquina eterna y otros para la vida eterna. es que en una reflexión que hizo un sacerdote, dijo que eran todos, así hayan sido el peor de los peores. Si en el último minuto antes de morirse se arrepiente, será salvado. Ah, sí, sí, claro que sí, ¿verdad? Si hay arrepentimiento en el último, sí. Eso es una harina de otro costal, ¿verdad? Pero si no se arrepienten, van a resucitar y se van a ir a la vida eterna, digo, a la condenación eterna. Bueno, ahí está la conferencia de hoy. Son en realidad dos profecías que se pueden relacionar. Una es la del Hijo del Hombre y otra es la resurrección. El cristianismo juntó las dos, ¿verdad? El Hijo del Hombre la interpretó como Jesús es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Que por su muerte salva a todos los seres humanos, ¿verdad? Y la resurrección pues, es un pilar básico y fundamental del cristianismo. Todo el mundo va a resucitar, los que han aceptado a Jesús, etcétera, para la vida eterna, y los que no, caput, caput, a la condenación eterna. Esa es la doctrina. A algunos no les gusta que pueda haber condenación eterna. Con el mismo derecho tenemos que decir que no puede haber
premio eterno. Dicen, algunos dicen, ¿cómo unas obras hechas en el tiempo pueden ser castigadas con un castigo eterno? No hay proporción. No puede ser que por obras realizadas durante tu vida, que es finalmente comparada con la eternidad es nada, puedas recibir un castigo eterno. Y lo mismo se podría decir del premio, ¿verdad? Ningún mérito eh, temporal realizado en esta vida puede merecer una salvación eterna y una bienaventuranza eterna. Pero vamos, esos son juicios nuestros, ¿verdad? El Nuevo Testamento habla de esto, el juicio en el que va a haber premiados y castigados, y forever and ever, y según sus obras. Ya después vendrán con la teología y la filosofía reflexiones posteriores. Pero bueno, aquí tienen dos profecías, las dos daniélicas, el libro de Daniel, que en el cristianismo fueron unidas intrínsecamente, ¿verdad? En, en Jesús, el Hijo del Hombre, que es el primer resucitado y que, digamos, da la resurrección a los buenos. ¿Qué les parece? Profesor, ¿sabe qué me hace ruido? En el sentido de que, por un lado, dicen que te arrepientes, así sea el último minuto de la vida, antes de que expire la persona, pero por otro Ah, lado, también se dice que está en función de tus obras. Entonces, eh, si una persona, voy a suponer X persona, pues no hizo muy buenas obras, como tenemos muchos ejemplos a través del tiempo, pero al final sí pudiera decir que se arrepintieron. Ahí como que yo no concibo, o sea, yo sé que Dios es amor misericordioso, digo, eso no lo Eso no menciona. lo dicen. También También, no lo escuché. sí, no, te estaba yo escuchando. Ah, Bueno, pues entonces uno, ahí es como que no, yo no lo entiendo bien en ese sentido, porque por un lado se dice una cosa, por otro lado se dice otra cosa. Si nos vamos en el estricto bueno, en el riguroso entendimiento que es por obras, así se arrepientan, pues como que no les va a alcanzar la gloria. no te gusta, pero no te gusta a ti que eres un ser humano, pero Dios Ajá, es Dios. Dios es amor infinito. Dios es Dios. Entonces no lo ajá, podemos medir con nuestra capacidad y nuestro amor humano. Vamos a ajá, suponer que tú tienes una hija y ajá, esta hija se porta mal, hace cosas malas y no se arrepiente al final y se muere. Pero tú llegas ahí a tiempo acompañando a su cadáver ante Dios. No le vas a decir, oye Dios, perdónala. O sea, es que era medio mencita, mi hija. Se equivocó, tomó el mal camino, yo le enseñé mal, pero perdónala. No se lo vas a decir no, porque es tu hija, porque es tu hija. Bueno, pues todos somos hijos de Dios y a todos nos ama Dios de manera infinita. Yo creo que, Jaime, no le pongamos límites al amor de Dios. Dios sabe no, lo que hará, no, Dios sabe lo que hará. Ahora, a en lo el que Nuevo voy, o sea, no Testamento, estoy, Jaime, no, permíteme, el Nuevo Testamento dice que habrá vida eterna y condenación eterna. Eso dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? ajá, Tenemos derecho a decir, bueno, pero Jesús comparó a su Padre, a Dios, con un Padre, con el Padre de nosotros. Un Padre es misericordioso y amante. Los padres amamos a nuestros hijos de manera exagerada, de manera, perdóname que te lo diga, pero lo digo para que me lo entiendas, de manera estúpida. Amamos a la nuestros hijos sobreprotección. y somos retarados y nos excedemos. Por eso decía yo que la ley establecida por Dios de yo te cumplo, si tú cumples, si tú me das, yo te doy, y si no me das, no te doy, y en la medida que tú me des, yo te respondo, esa ley no funciona. Esa ley no es la ley que funciona en el amor. En el amor Mm, siempre hay un superávit de perdón. Y eso es Dios.
en esencia es amor y es perdón. Entonces, pues no juzguemos el amor de Dios, mi querido Jaime. Dejemos a Dios ser Dios. A mí no me parece justo, bueno, pues sí, pero afortunadamente, Jaime, no estamos en tus manos de tu juicio. Estamos en las manos de No, alguien a ver, que, Jaime, bromeando, ujú, pero bromeando en serio. Estamos en manos, en la decisión de alguien que nos ama, según el ujú. cristianismo, que nos ama infinitamente. A ver, ahora sí ya me puedo hablar. Mire, Claro. yo no estoy diciendo yo como persona. Yo al momento que dije me hace ruido es porque como que no lo entiendo bien, porque por un lado se menciona una cosa, o sea, yo no soy nadie para juzgar a nadie ni a mí mismo. Claro. Cada uno vamos a ser juzgados, para empezar. O sea, yo no me estoy poniendo como juez de nadie. Aclaro, ¿sí? Segundo, a mí me queda esa como duda, pero en muchas partes de la misma Biblia, para mí, allí sí es mi interpretación, como que no me queda claro. Ahora, nos han educado, nos han adoctrinado de que Dios es amor, que es perdón. Yo no lo dudo, ¿sí? Evidentemente yo no lo puedo dudar, pero lo que sí también me conflictúa, lo que habíamos comentado, es de que a veces Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento como un Dios vengador, un Dios que destruye. Entonces ahí es mi razonamiento, ¿sí? O sea, me hace pensar que Dios realmente nos va a juzgar, no yo, ¿eh? Dios, de acuerdo a lo que está escrito, ¿sí? Ahí esa es mi pregunta, de acuerdo a Eh, a las acciones de cada persona. O sea, no, cuando usted dijo, afortunadamente no estamos en tus manos, pues no, porque yo no voy a juzgar, yo también voy a ser juzgado, sino sí, simplemente Jaime, hago esas observaciones. sí, bravo, bravo. Afortunadamente no estamos en tus manos de tu juicio, pero lo mismo pude haber dicho. Afortunadamente nadie está en las manos de mi juicio. Ujú, No era contra ti, no. No estamos en las manos del juicio, en el juicio de ningún ser humano, por misericordioso bueno que sea. No estamos en las manos de ningún juez humano. Eso, digamos, cristianamente hablando, sino en las ujú. manos de el Padre que es en sí mismo amor y perdón. Entonces, afortunadamente nadie está en las manos de mi juicio, nadie. ¿No? Qué bueno, porque mi amor es limitado, mi juicio es limitado, es humano. El de Dios no es limitado. Por eso, a eso me refería yo, ¿no? Este, pero bueno, esas son cuestiones que entran desde luego en la teología, en la reflexión, pero fíjate que en el Nuevo Testamento sí, Dios es presentado como un Dios amoroso, perdonador, etcétera, pero también el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan de condenación. Es- y ahí es donde me entra duda, o sea, en el sentido de la narrativa del libro, me refiero, no de Dios, sino la Sí, narrativa del libro. No sé si me explico. sí, claro, Entonces, ahí es donde obviamente yo hago oración, a una oración individual, y pues pido discernimiento y luz, ¿no? No estoy juzgando a nadie, sino tratar de entender su propia esencia, porque como bien lo dice, hay mucha mano ahí metida humana, pero también hay parte divina, y eso se puede dar una cuenta. Entonces yo busco más hacia la verdad, que nadie la tiene, ¿no? Pero sí me claro. inclino más hacia eso, más que si hacia los propios intereses, hablemos en general, de un grupo de personas, llámese judíos, católicos, cristianos, los que sean. Ujú. Bueno, vamos a dar la palabra ¿Puedo a opinar Felipe, de este que profe? quería, a ver, ¿Puedo dime, decir algo? sí, Si a no, ver, soy vamos, Teresa. sí, Soy Teresa. Eh, Teresa, yo, Tere, haces tu parte. yo lo que, Tere, yo lo que, dame chance. Tere, tú haces tu participación, digo para poner fin a la conferencia, para no exceder. Haces tu participación y luego que quería hablar Felipe. Entonces, después de tu participación, le damos la palabra a Felipe para seguir el orden y con eso terminamos. ¿Les parece? sí, muy bien. A ver, venga, Tere. Venga, Tere. ¿Yo? ¿Tere? Sí, Ah, sí. Ah, este, bueno, yo lo que entiendo de esto es que
este es un misterio de Dios en el cual nosotros no debemos de meternos a averiguar exactamente este misterio del Señor, porque nosotros lo único que deberíamos de hacer es hacer lo que dice que tenemos que hacer, el bien, tanto como en las obras y en la fe, y ya lo demás lo dejamos en las manos de Dios. Bueno, muchas gracias. Creo que Felipe Eso se es mi había opinión. despertado. Gracias, Tere. Sí, gracias a usted. Hola, doctor. Rápidamente, me surge esta inquietud. El redactor del libro de Daniel es posexílico, ¿correcto? Sí, Eh, sí. ¿Cuántos, qué diferencia hay en la fecha de la redacción de este libro con respecto a la de los otros profetas? ¿Es muy distanciado o es Es cercano? mucha. Bueno, es que el primer profeta, digamos así, escritor es Amós, Amós y Oseas, 740 Sí, pero antes de yo lo Cristo. digo con respecto al más cercano a Daniel. Siglo tercero, siglo cuarto, o sea que tenemos 250 años de diferencia. Por eso, el libro del profeta Daniel en la Biblia hebrea no es un profeta, no es un libro profético. En la iglesia cristiana sí pasó como profeta, se agrupó con los profetas, pero los judíos no lo toman como un libro profético, porque el canon de los profetas ya se había cerrado de antes, cuando se escribió el libro de Daniel. Porque ya Con la el Masora ya respecto al es... último Ah, profeta, hay 250 años, y con respecto a el primer profeta escritor, pues hay 600 años. sí tiene razón, porque la Tanaj tiene otra división en ese Sí. tenor, ¿verdad? Nada más era la duda, doctor. Gracias. Al contrario, gracias a ti, Felipe. Gracias a todos. Ya los entretuve un poco más de la cuenta. Nos vemos el próximo miércoles, la próxima conferencia. A ver qué se nos ocurre. Yo les aviso con tiempo sobre la temática. Hoy concluimos 6 profecías leídas cristianamente, 6 profecías cristianizadas. Yo espero que les haya interesado, porque son 6 visiones neotestamentarias de profecías del Antiguo Testamento. Bueno, que descansen, que les vaya muy bien